No sé muy bien cómo empezar esto. Nunca he sido de compartir mi vida en Internet, pero siento que necesito sacarlo a la luz. Tal vez alguien aquí haya pasado por algo similar. Tal vez no. De cualquier forma, aquí va. Cuando conocí a Sofía, no era exactamente el tipo de hombre que llamaba la atención. Siempre fui ese estudiante reservado, con la cara siempre pegada a los libros de física, mientras el resto del mundo parecía vivir de verdad. Y luego estaba ella, Sofía. El tipo de persona que entra en un lugar y hace que todos noten su presencia, incluso sin decir una palabra. Cabello rojo, sonrisa fácil, rodeada de amigos que parecían haber venido de todos los rincones del mundo. Yo, por mi parte, me sentía como un extra en la misma universidad, algo desubicado, con la sensación constante de no pertenecer a ese universo. Pero, por algún capricho del destino, nuestros caminos se cruzaron. Un día, estaba tan distraído que dejé caer mi cuaderno en medio del pasillo. Antes de que pudiera agacharme para recogerlo, ella ya estaba allí, sosteniendo el cuaderno y tendiéndomelo con una sonrisa. Fue la primera vez que la miré directamente a los ojos, y fue el comienzo de todo. Sé lo que pueden estar pensando. Esto suena como el inicio de una historia romántica. Pero no fue tan simple. Yo no era el tipo de hombre con el que ella normalmente saldría. Al menos, eso creía. Durante semanas traté de convencerme de que no tenía sentido siquiera intentarlo. Ella tenía opciones. Chicos que parecían más interesantes, más modernos, más adecuados para ella. Pero, por alguna razón que nunca llegué a comprender del todo, seguí insistiendo. Al principio, solo hablábamos de forma casual. Ella era amable, pero sentía que había una barrera invisible entre nosotros. Yo no formaba parte de su mundo, y ella definitivamente no formaba parte del mío. Sin embargo, después de meses de intentos y errores, algo cambió. Quizás fue mi perseverancia, o tal vez algo en ella también anhelaba algo distinto. El hecho es que, un día, simplemente dijo sí. Sí a una cita, sí a una oportunidad, sí a descubrir a dónde nos llevaría. Y eso lo cambió todo. El inicio fue como cualquier otra relación, lleno de descubrimientos, expectativas y una ansiedad inexplicable. Me sentía en el cielo, aunque una creciente inseguridad me invadía. Sofía era tan distinta, tan auténtica, tan segura, mientras yo era como un barco a la deriva, sin rumbo definido. En el fondo sabía que tenía mucho más para ofrecer de lo que imaginaba, pero el miedo a no ser suficiente me consumía. Además, no ayudaba el hecho de que ella siempre estuviera rodeada de amigos que parecían más interesantes y seguros que yo. Me preguntaba si, de algún modo, ella simplemente me estaba haciendo un favor a un hombre que, en realidad, ni siquiera merecía estar a su lado. Cuando llegó el matrimonio, aún me cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. No es que no la amara, la amaba más que a nada, pero sabía que, en el fondo, algo en mí quedaba sin resolver. Algo que me hacía dudar de mi capacidad para ser lo suficientemente bueno para ella. Y eso comenzó a afectarme profundamente. La madre de ella, una mujer fuerte e imponente, siempre me miraba con una sonrisa que parecía más un juicio. Pero el verdadero problema fue mi madre, la señora Natalia. Ella no aceptaba a Sofía, no le agradaba y se aseguraba de dejarlo claro, especialmente durante la organización del matrimonio. La tensión en aquellas semanas fue insoportable. Mi madre no paraba de dar sugerencias sobre todo, desde la elección de los muebles hasta la lista de invitados. Para ella, Sofía no era lo suficientemente buena. Claro que tampoco ayudaba que ella proviniera de una familia más sencilla, de orígenes distintos a los míos. El matrimonio, que debía ser el día más feliz de mi vida, terminó convirtiéndose en un campo de batalla emocional. La boda se celebró, pero la sensación de estar haciendo algo incorrecto nunca me abandonó. Sofía estaba radiante y feliz, mientras yo sentía que algo dentro de mí estaba roto. La veía, tan llena de confianza, y me preguntaba cómo podía estar a mi lado. Cada una de sus sonrisas, cada gesto de cariño, me hacía pensar que no lo merecía, que algo saldría mal, y que mi inseguridad acabaría arruinándolo todo. La vida en matrimonio no fue fácil. Al principio intentamos construir algo juntos, pero la presión de las expectativas familiares, sobre todo de mi madre, y mi propia falta de autoconfianza, generaron fricciones. Sofía lo percibía. Era fuerte, pero incluso ella empezó a cuestionar nuestra relación y mi incapacidad para brindarle la estabilidad emocional que merecía. Y entonces, un día, Sofía me contó que estaba embarazada.
Sé que muchos esperarían una reacción de alegría, de emoción, de felicidad, pero mi respuesta fue completamente distinta. Me enfurecí, no con ella, sino con la situación. El embarazo parecía, en mi mente, un cambio para el que no estaba preparado. No me sentía listo para ser padre. La rabia me invadió. Y lo peor, la culpé. No podía entender cómo estaba sucediendo aquello. Una serie de pensamientos contradictorios se apoderó de mí. Por un lado, tenía miedo, pavor de lo que significaría la paternidad. Por otro, no quería mostrarle nada. Y terminé creando una distancia aún mayor entre nosotros. Sabía que estaba siendo injusto, pero mi inseguridad era más fuerte que mi deseo de ser un esposo presente y un futuro padre. Con el tiempo, el estrés me consumió y me hundí en mis propias dudas. Sofía, intentando ser comprensiva, hablaba de lo maravilloso que sería ser padre, de cómo deseaba que fuéramos una familia, mientras yo solo veía el peso de la responsabilidad. No sabía qué hacer. El temor de no ser lo suficientemente bueno para ella y para el bebé me paralizaba. Ella, con su brillo natural, me miraba con esperanza, y yo solo veía una creciente preocupación en mis propios ojos. Cuando nació el bebé, estaba tan distante emocionalmente que no pude expresar la alegría que una nueva vida debería generar. Pero algo ocurrió, algo que jamás esperaba. El bebé, Marco, tenía la piel más oscura que la nuestra. Sofía y yo éramos claros, pero nuestro hijo, no. Y en ese momento, el torbellino de pensamientos que había estado reprimiendo explotó. No entendía lo que pasaba. ¿Cómo podía ser? Las dudas se apoderaron de mí, y el miedo a la traición se infiltró en lo profundo de mi mente. Miraba al bebé, tan pequeño e indefenso, y me preguntaba, ¿será mío? Sabía que sonaba irracional, pero la desconfianza me consumía de una manera incontrolable. Sofía, percibiendo mi tensión, trató de calmarme, pero mi mente ya estaba tomada. La acusé. Acusé a la mujer que amaba de haberme traicionado. No me enorgullezco de ello, en absoluto. Pero en ese instante, la ira y la inseguridad hablaron más fuerte que mi amor. La acusación se convirtió en una sombra que se arrastró sobre nuestra relación. Ella trató de convencerme de que decía la verdad, de que el bebé era, en 1902, efecto, mío, pero yo estaba cegado por mi propia inseguridad. No sé qué me impulsó a actuar de manera tan cruel, pero cuando exigieron la prueba de ADN, algo dentro de mí parecía haber sobrepasado cualquier límite de cordura. Sofía quedó devastada. Vi en sus ojos una tristeza que aún hoy no puedo olvidar. Parecía destrozada, como si hubiera destruido toda la confianza que ella había depositado en mí. La rabia que sentía no tenía sentido, pero se alimentaba de mis propias dudas. Lo que se suponía sería un acto simple de confianza se convirtió en una batalla interminable. Sofía no aceptó la prueba con calma, y la tensión entre nosotros aumentó. Insistí. Ella cedió. Todo se volvió una pesadilla. Cuando finalmente recibimos los resultados, lo que temía se confirmó. Era mi hijo. Sí, fue un alivio, pero también un peso inmenso, una vergüenza difícil de digerir. Sin embargo, en lugar de sentir gratitud por la confirmación, algo en mí se rompió aún más. En un acto irreflexivo, rasgué el resultado, destruyendo la única prueba irrefutable de que había estado equivocado, de que había acusado a mi esposa sin motivo. Ni siquiera sé explicar lo que pasaba por mi mente. Quizás fue mi incapacidad para admitir que estaba equivocado, para aceptar que mi inseguridad había llegado tan lejos. Sofía me miró, no con ira, sino con una tristeza profunda. Ella ya no confiaba en mí como antes, y sabía que algo irreparable se había dañado. No importaba cuánto lo intentara. La confianza estaba rota. Y lo peor es que, aunque sabía que estaba equivocado, no sabía cómo retroceder, cómo sanar lo que había dañado. Cada palabra suya, cada gesto, me recordaba lo que había causado. Y, a pesar del dolor, me sentía aún más alejado de ella, atrapado por el peso de mis propias inseguridades. La relación entre Sofía y yo ya no era la misma. Lo sabía, pero no sabía cómo arreglarla. Cuando el bebé, Marco, cumplió unos meses de vida, la distancia entre nosotros solo creció. Sofía trató de convencerme de que todo podía mejorar, que la paternidad podría unirnos, pero yo ya no creía en ello. Estaba tan inmerso en mi propio miedo y culpa que no podía ver más allá de mi sufrimiento. Por más comprensiva que fuera,
Ella empezaba a distanciarse emocionalmente. No podía darle la confianza que necesitaba, y ella ya no estaba dispuesta a luchar por algo que yo no ofrecía. La situación se volvió insoportable, hasta que, finalmente, ocurrió lo que temía. Sofía me pidió que me fuera. La separación fue una mezcla de alivio y dolor. Sabía que tenía que irme, que eso no estaba funcionando, pero al mismo tiempo me sentía como si estuviera perdiéndolo todo. La mujer que amaba, mi hijo. Todo se desmoronaba por mi incapacidad para manejar mis propios sentimientos. Fui expulsado de casa por mi madre y por Sofía. Cuando salí, no sabía a dónde ir. No tenía a dónde volver. Todo lo que había conocido, todo lo que creía ser mi vida, fue arrebatado de un solo golpe. Me encontré solo, perdido en las calles, cargando el peso de ser responsable de tanto dolor. Sofía, junto a Marco, se fue a un refugio, mientras yo vagaba sin rumbo. Sabía que estaba equivocado, que había destruido algo que podría haber sido hermoso. Pero lo peor no fue la soledad, sino darme cuenta de que mi inseguridad había sido más fuerte que el amor que sentía. Miraba atrás y veía el vacío que yo mismo había creado. El tiempo pasó de una manera extraña. Estaba completamente perdido, pero algo en mi interior sabía que no podía rendirme. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero comprendía que debía actuar, que tenía que cambiar algo en mí. Fue entonces cuando, por casualidad, encontré a alguien que me ayudó a recomenzar. Una enfermera que me vio vagando sin rumbo. Me ofreció una oportunidad para empezar de nuevo. Me orientó sobre cómo buscar empleo, e incluso me brindó refugio por un tiempo. Fue un pequeño gesto, pero cambió mi perspectiva. Ya no estaba solo, al menos no como antes. Tenía la posibilidad de recomenzar, aunque el peso de mi pasado aún me seguía. Sofía y Marco estaban en algún lugar, intentando seguir con sus vidas. No sabía cómo acercarme a ella para pedirle disculpas, para corregir el error que cometí, pero entendía que, de algún modo, mi destino seguía entrelazado con el de ellos. Luego apareció una nueva oportunidad. Un hombre llamado Víctor, que había perdido a su esposa, buscaba a alguien para cuidar de su casa y ayudar con las tareas diarias. Él, ya envejecido y sin hijos, me recibió tras una conversación con la enfermera. Al principio no fue fácil, estaba lleno de inseguridades, pero sabía que era la única oportunidad para recomenzar. Cuidaba la casa, ayudaba en lo que podía, y el tiempo seguía su curso. Fue allí, en ese espacio, donde comencé a recuperarme. Pero lo que realmente me sorprendió fue la relación que empecé a forjar con Víctor. Era un hombre bueno, de corazón enorme, que me aceptó tal como era, sin juicios. Con el tiempo, nuestra relación se transformó en algo más que una simple amistad. Él se preocupaba por mí, y yo empecé a verlo como una figura paterna, algo que nunca supe cómo tener antes. Fue, en medio de mi oscuridad, un faro de esperanza. La vida con Víctor me brindó algo de paz. Me ayudó a reconstruirme y a ver el mundo de forma distinta. Aprendí con él a ser más paciente, más comprensivo y, sobre todo, a lidiar con mis propias emociones. Sin embargo, algo seguía consumiéndome. El pasado, Sofía y Marco. Cada día, la nostalgia aumentaba. Sabía que había perdido mucho, quizás todo, y no podía dejar de pensar en lo que había destruido. No se trataba solo de la relación con Sofía, sino también del vínculo con mi hijo, de lo que podríamos haber sido juntos. Quería volver atrás y corregirlo todo, pero entendía que era imposible. Lo único que me quedaba era aceptar las consecuencias de mis decisiones. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Me dijo que estaba con Víctor. No sé cómo, pero ella se había reerguido, y su vida había tomado un rumbo distinto. Ella estaba bien, y, lo peor, me contó que estaba casada con él. Mi corazón se encogió. Sabía que debería sentir alegría por ella, pero lo que sentí fue una mezcla de culpa, celos y un dolor profundo. Sofía había encontrado a alguien que podía ofrecerle lo que yo no pude. Ella y Víctor formaron una nueva familia, y, aunque intenté convencerme de que estaba bien, no pude evitar sentir que mi oportunidad de formar parte de su vida había terminado. Me dijo que Marco estaba creciendo y que, de algún modo, aún tenía recuerdos de mí. Me vi perdido, buscando una respuesta, algo que justificara mis fallas. Pero no había explicación lógica. Lo que pasó, pasó. Estaba atrapado en un torbellino de emociones, sin saber qué hacer. Por más que Víctor fuera una influencia positiva, algo en mi interior seguía atormentándome.
Sabía que mi separación de Sofía había sido necesaria, pero el dolor de saber que ella había seguido adelante, con otro hombre, me destrozaba. Quería creer que ella era feliz, que merecía esa nueva vida. Pero me preguntaba si alguna vez me habría perdonado por todo lo que hice. La vida siguió. Continué trabajando con Víctor, y con el tiempo, me recuperé. Aprendí a lidiar con la culpa, el dolor de la pérdida y el rechazo. Poco a poco reconstruí mi autoestima, aunque nunca pude borrar completamente el peso de mis acciones. Marco creció, y aunque ya no estaba presente en su vida, supe por Víctor que él se acordaba de mí, que hablaba de mí de vez en 1900. ¿Cuándo? Eso me daba agridulce consuelo. Marco era, de cierta forma, la parte de mí que aún perduraba, y sabía que jamás podría reparar lo que hice. Pero también tenía la certeza de que la vida de Sofía con Víctor y Marco estaba llena de amor, algo que yo no supe dar. Finalmente, algunos años después, cuando todo parecía haberse calmado, supe que la historia no había terminado. No de la forma que imaginaba, sino de una manera que jamás hubiera esperado. Sofía y Víctor, ahora casados, atravesaban una situación difícil. La madre de Sofía, la señora Natalia, se había reaproximado y, con ella, los fantasmas del pasado volvieron a emerger. Fue hasta la oficina de Marco, ya adulto, donde ella exigió dinero como compensación por mi falta de responsabilidad. La tensión en ese momento fue ineludible. Marco, con toda su seguridad y éxito, los expulsó de su vida. Con firmeza les dijo que no quería tener nada que ver con eso. Él y Sofía finalmente habían superado los errores del pasado. Estaban libres, y yo, de alguna forma, sentí alivio al verlos libres de ese peso. La manera en que todo sucedió fue, en cierto modo, un cierre para todos nosotros. Sofía y Marco se habían reconstruido, encontrando un nuevo camino, lejos de las sombras de mi inseguridad y las manipulaciones de mi madre. Yo seguí adelante con la vida que había construido junto a Víctor, aunque siempre con la sensación de que ya no podía regresar a lo que había sido. Quería ser parte de eso, pero sabía que el tiempo no vuelve y que mis decisiones estaban tomadas. Solo me quedaba aceptar la vida que se desplegaba ante mí y, de alguna forma, sentirme orgulloso de lo que Sofía y Marco se habían convertido, sin poder intervenir más. Con el tiempo, la relación entre Víctor y yo se fortaleció aún más. Él se convirtió en el padre que nunca supe ser. La convivencia diaria y el aprendizaje mutuo me mostraron cuánto de bueno aún había en mí, y que, tal vez, los errores del pasado podían superarse si aprendía de ellos. Víctor, con su paciencia y apoyo, me enseñó que el amor y el perdón nacen desde adentro. No hay sanación sin enfrentar el propio dolor. Sin embargo, la mirada de Marco, cuando lo veía a lo lejos, me recordaba todo lo que había perdido. Y, en un momento de introspección, comprendí que mi mayor pérdida no era la separación, sino mi incapacidad para confiar y creer en el amor verdadero cuando estaba a mi alcance. Y así, después de tanto tiempo, cuando la vida parecía haber encontrado su ritmo, la verdad se impuso. Ya no había forma de cambiar lo sucedido. Sofía, Marco y Víctor habían seguido adelante, y el ciclo de mi historia con ellos había llegado a su fin. Siempre cargaré el dolor de mis decisiones, pero también la lección de que, por más que intentemos controlar el destino, este a menudo nos conduce por caminos inesperados, y, a veces, lo único que podemos hacer es aceptar las consecuencias e intentar ser mejores a partir de ello.